Vivencias. Y ya estamos aquí con el doctor Ricardo Velasco. Buenas tardes, Ricardo. Hola, ¿Cómo estás? Bien, bien, muy Hoy bien. vamos a vacunar a la gente, a que Hoy se vacunen. No todos son vacaciones. No todos son vacaciones. No hay que pensar solo en vacaciones. No, pero vienen las pensar... vacaciones. La semana que viene se vienen las vacaciones y a propósito de eso salió un comunicado que compartí contigo hoy que estuvimos charlando de esto, del Ministerio de Salud Pública que, dadas las vacaciones, nos está exhortando a vacunarnos contra la gripe. Claro, pero tú sabes que las vacaciones, estas vacaciones de julio, que nosotros decimos vacaciones al fin, en realidad existen en todas las latitudes. Sí, sí, y tienen una razón. Tienen una vacación de invierno y tienen una razón sanitaria. Claro. Porque se supone que el virus de influenza o el de la gripe, llámelo como ustedes quieran, tiene una primera rotación de circulación, un primer episodio en junio. Claro. Cuando separamos los chiquilines, o sea, damos 15 días de vacaciones, pensando que el periodo de incubación anda entre 4 y 5 días, al separar los niños de las clases, de lugares donde están en común, lo hacíamos 1 o 2 semanas, en general ustedes se acuerdan que las vacaciones de julio eran 2 semanas, la epidemia caía. Claro. Y venía un segundo rebrote en agosto y ya prácticamente se terminaba. Pero hacía que la influenza, el brote de influenza bajara. Y eso existe también en el hemisferio norte, por supuesto que es en otras fechas, ¿no? Cuando corresponde a los meses de frío. O sea que estamos entrando en estas vacaciones, en esta primera mitad del año, o sea, terminando esta primera mitad del año, y no hemos tenido el brote que era de esperar. Claro, porque ya mucha gente se ha vacunado. Claro, es porque suerte. Hemos hecho bastante bien los deberes. Pero yo además, claro, estuve leyendo y el ministerio, las normas que exhortó a la población, que las voy a compartir, es como que nos siguió la columna de vida sana, porque es lo que venís diciendo tú hace varios programas. Es un poco recalcando los deberes que tenemos que hacer los ciudadanos, que vos lo venís hablando ya hace varios programas, ¿no? Claro, porque no es un invento de una persona. Estos son pautas internacionales. No es el invento de Velasco. No es ahí está, ni Velasco, ni los doctores Estos son pautas malos. internacionales. Tratamos de ir remando todos hacia el mismo, hacia la prevención, hacia la higiene ambiental, hacia toda enfermedad. Ya cuando nos enfermamos es porque en general o además hubo fracaso de medidas de prevención. Claro. Entonces, si podemos tomar las medidas de prevención, vamos a avisar primero, vamos a insistir. Y a veces son sencillas, no es un tema económico, es un tema de voluntad, es un tema de... El lavado de manos, claro. que hemos estado hablando. El lavado de manos. ¿Qué tan difícil es el lavado de manos? ¿Qué tan difícil cuando estornudo taparme, cuando toso taparme la boca? ¿Ya? Ya te digo, lavarme la mano después que vengo de la calle, después que toqué cosas, antes de comer, antes de... Claro. Esas pequeñas cosas, que son muchas... Claro. El ventilar los ambientes cuando tengo un paciente, esto lo cambio de lugar. Parte de lo que salió en el comunicado de hoy del Ministerio de Salud Pública, que además de vacunarse, como decías vos, lavarse las manos, ventilar los ambientes, tener cuidado con el tema de la calefacción, que también lo dijiste el otro día, porque va quitando el oxígeno, al no ventilar podés quedar dormido, podés intoxicarte, que el otro día lo explicaste muy bien. Los accidentes que se provocan, pero además el aire tibio cerrado, en realidad es el caldo de cultivo. Sí, sí. Entonces, yo no digo que pasemos frío, ni mucho menos. Una cosa es el confort. Y otra cosa cuando uno entra a un domicilio, por ejemplo, y siente el aire como pesado, viciado, contaminado. Entonces acá hay que ventilar y después calentarlo, refrigerarlo o calentarlo el ambiente de acuerdo a la temperatura que sea. Claro. Porque eso se trata de estar en confort y en salud. Sí, sí, sí. El ministerio, ya te digo, no sé si tú tenés el comunicado. Tengo acá, si querés lo compartimos. Ahí está, lo compartimos para recordar, porque es todo lo que estás diciendo, pero vamos a compartirlo. Dice Salud Pública, sugiere para las vacaciones de julio vacunarse contra la gripe y tener los siguientes cuidados sanitarios, con la recomendación fundamental de contar, dice, con la vacuna antigripal. El Ministerio de Salud Pública difundió una serie de sugerencias, que es las que venimos hablando con el doctor Ricardo Velasco, con miras a las próximas vacaciones de julio del sistema educativo.
En primer lugar, lavado de manos cotidiano, dieta sana, ventilación de ambientes, no asistir a sitios multitudinarios en caso de presentar algún síntoma de influenza y extremar el cuidado de uso de la calefacción son algunas de las medidas. También hace un detalle de los grupos a los que va dirigida esta información: a las embarazadas en cualquier etapa de gestación, que lo habías dicho la semana pasada, mujeres en los primeros 6 meses de posparto, así como personal de la salud, incluido los estudiantes de todas las áreas, los cuidadores o acompañantes de enfermos. También forman parte de los grupos de poblaciones los niños entre 6 meses y 4 años de edad inclusive, las personas mayores de 65 años, el personal de servicios estatales esenciales los policías, bomberos, fuerzas armadas, empleados de empresas avícolas y criaderos de aves de corral y aquellos mayores de 5 años con enfermedades crónicas. Insisten también en la importancia de la triple viral, del sarampión, de la rubiola y la papera, o sea, seguimos con otra vacuna. Recuerda a las personas nacidas después del año 1967 y mayores de 15 meses de edad que no hayan padecido sarampión y no presenten contraindicaciones, que deben tener el total de las dosis de inoculación. Esto también es importante, es otra de las vacunas que hay que... nacidos antes de determinada fecha, aunque no hubieran tenido sarampión, seguramente en su vida estadísticamente tuvieron contacto con el sarampión. Era lo que me decías el otro día. Y ya tienen que haber desarrollado inmunidad. Los demás recibieron en general una dosis y hay que revisar porque falta una segunda dosis. Los mayores de 15 meses ya se le dio seguramente a los 15 meses la dosis que corresponde, o sea, y ya están cubiertos también. O sea, la vacunación es importantísimo. Y no hay dos discusiones, no hay mucha discusión en cuanto a los beneficios de la vacunación. Bueno, eso te quería preguntar, porque viste que hay todo, hace un tiempo que se empezó a generar todo un debate, que viste que van a las escuelas, el Ministerio de Salud Pública a vacunar a los hijos, a los niños, y hay muchos padres que se oponen. ¿Cuál es el debate? ¿Por qué se oponen? ¿A qué se debe todo este sistema que está como convulsionado? ¿No? Primero, las vacunas obligatorias, digamos, obligatorias en nuestro país, la del en el sistema lo trajimos acá, el certificado de esquema de vacunación. Son gratuitas, son obligatorias aquellos niños que permanecen en el sistema educativo, ¿verdad? A ver, por un tema de salud pública, un tema son patologías que el contagio se ve muy disminuido debido a la vacunación, y el no empezar a vacunar determinadas franjas hace que pueda generarse en un futuro epidemias de cosas y además todas, el sarampión, la varicela, la rubiola, todas son de baja gravedad, pero todas han tenido una pequeña mortalidad, y pueden dejar alguna pequeña secuela o secuelas importantes. A ver, pero ¿cuál es la pregunta? Si son obligatorias, ¿pueden oponerse los papás a que se vacunen? Lo que pasa es que la oposición que se está poniendo ahora, primero están los muy formales, los que se oponen a todo tipo de vacunación, que hablan de la inmunidad de los niños, que nacemos con una inmunidad y que el virus no existirían las enfermedades si no existieran vacunas. ¿Pero no sería el médico el que tiene que certificar esto? Claro, pero algún médico naturista, alguna persona, no sé si uno en 1.000.000, yo no creo que sea tan... pero a lo que voy es... Digo, la evidencia científica nos apabulla en cuanto al beneficio de la hacia la población sobrevacunada. Ahora hay vacunas y vacunas. Claro. Hay vacunas con virus atenuados, hay vacunas con partes virales, hay vacunas con toxinas de virus. Entonces, hay vacunas con toxinas sintéticas. Entonces, son distintos tipos de vacuna, inoculamos distintos tipos de cosas. A ver, empecemos a ver... la vacuna de la gripe. Ahí está. La vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe, ¿cuál es la limitante? La limitante es los alérgicos al huevo, porque se elabora en base a la proteína de huevo. Entonces, el alérgico a la proteína del huevo
puede reaccionar, en forma hacer una reacción alérgica. alérgica. Ahora, ¿qué hay de esas personas que te dicen, me vacuné y me enfermé? Bueno, a ver, pero ¿qué ahí pasa? está. Porque es una pregunta muy frecuente. Claro, es lo común, que la gente viene y nos dice, ¿sabe que me vacuné? Y a los 2 días aparecí como con un resfrío aguachento, un agua por la nariz. Bueno, primero, la vacuna empieza a actuar entre los 5 y los 8 días. 5, 7, 8, 10 días es cuando empieza la inmunidad. Puede haber una pequeña reacción a nivel de mucosas que hace que tenga una poca secreción. Eso quiere decir que está en contacto con la inmunidad. Claro. La mayoría de las veces pasa desapercibido. Claro. ¿Tá? Genera inmunidad. ¿Qué pasa? La inmunidad dura unos 6 meses, que es el pico del invierno cuando predomina la influenza. Nos está previniendo, o sea, aquello que me vacuné y me resfrié, no, yo estaría incubando resfrío. Tenía esa coriza que puede ser el comienzo de un resfrío, pero en general, si es por la vacuna, termina allí. Claro. Entonces, no, yo me puedo resfriar estando vacunado. Claro, acá tengo que lo hablamos un mensaje que me dice, yo me vacuné por la gripe y me dio fiebre, dice un oyente. Puede ser, saludos, Viviana de Positas. Su febril puede estar 24 horas, hasta 24 horas. Su febril debajo de 37 y medio. Está, su febril, pero si le dio 38, capaz que ya estaba incubando la gripe. Exactamente, pero además, que yo me vacune contra la gripe no quiere decir que no me resfríe. ¿Cuánto demora la vacuna en hacer efecto? Por eso te digo, entre 8 y 10 días. 8 y 10 días, claro. Pero además, una cosa son peras y otras son tomates. Claro. Entonces, yo me puedo agarrar un resfrío común. Contra eso no tengo vacuna. No. ¿Tá? O sea, o te podés engripar, como el caso que dice este oyente, pero ya estaba incubando la gripe. No, pero la gripe, primero, si tiene una presentación de gripe va a ser muy atenuada. Tampoco ninguna vacuna cubre el 100%. Claro. Si vacunamos 100 personas y ponemos en contacto con el virus de 100 personas, la calidad de la vacuna va a ser que 70, 80 no progresen, un 10, un 20 pueden tener, y el que lo tienen inclusive lo tiene más atenuado. Claro. La mortalidad y la morbilidad de la patología de la cual existe vacuna es mucho más leve. Así hemos visto sarampiones atenuados, varicelas atenuadas. Claro. La varicela, que era la más común, que cuando nosotros éramos niños, o mismo cuando uno trabajaba hace muchos años, ver un niño con varicela, ya la abuela te llamaba al médico y te decía que tiene varicela. Bueno, hace 3 días que tiene. Porque ya lo conocían. Ahora, ves la varicela, de repente ves 3 granitos, 3 ampollitas con agua, que son el típico de la varicela, y nada más. Son atenuados. ¿Por qué? Porque en general todos los niños han recibido vacuna. Claro. Si no los llega a cubrir, la hacen muy atenuada. Y una vez que se tiene la varicela, esa sí no repite. Claro. Aquello que yo tuve varicela y la volví a repetir, no, una de las dos no fue. Una vez te diagnosticaron mal. Exactamente, ahí también. O el médico o la abuela y el médico no estuvimos del todo brillantes. Claro. Las enfermedades virales se crea inmunidad con la patología mismo. Y inclusive el contacto, como ha pasado, ya te digo, con el sarampión, con la rubiola, después de determinada edad, ya, aunque no hayamos tenido nosotros la patología, hemos estado en contacto con esos virus. A propósito de eso que estás diciendo, una mamá que está dando, le está dando pecho a su bebé y tuvo sarampión, rubiola, ¿le transmite la inmunidad a través de la leche? Hasta los 6 meses por el pecho materno además de darle alimento, le transmite las inmunoglobulinas, le transmite prácticamente todas sus defensas. Difícil que un niño que esté amamantando se enferme, se engripe, se resfríe, le venga diarrea, tomando la leche de la madre, del pecho, en general es la vida más sana, es el momento más sano que hay. Es más, se hace un tema en épocas de epidemia de vacuna y se debe reforzar al cumplir el año, que es cuando empieza a cesar la inmunidad que le dio la madre. Claro. Porque la madre hasta los 9 meses lo tiene cubierto con la inmunidad propia. Claro. Y ahora, respecto a esto que estás diciendo de amamantar, porque viste que va cambiando, ¿hasta cuándo se sugiere que la mamá si puede amamante al niño? Porque viste que fue cambiando eso, ya no me animo a qué preguntarte, porque las madres decía de leche hasta que... No, la madre que yo atendía siempre estuve en la misma tesitura, hay que negociarlo. Hay que negociarlo. Hay que negociarlo porque primero la madre tiene voluntad de amamantar,
nosotros le explicamos la importancia que tiene desde el punto de vista sanitario. Claro. El desarrollo neurológico que estimula al bebé, la parte psicológica del niño, la Sí, seguridad que le da, y después la parte nutricional claro. que significa para el bebé. Una vez que la persona que entendió, que tuvimos la paciencia y hablar en términos llanos, Sí, porque tampoco es hablar de la inmunoproteína y de los aminoácidos que le damos y la inmunoglobulina, y la señora te dice todo que sí, y se va y que dijo, me estuvo hablando de algo, pero no entendí mucho. Claro. Entonces la entreveramos, la llenamos de cosas y le cargamos con una presión que aquella que no amamanta se Claro, siente como se siente culpable. mal, claro. Y Entonces, que a veces no se amamanta porque o no por se eso, tiene leche suficiente o trabaja por eso, muchas horas. una mujer, es decir, normalmente lo que se debería, lo ideal, es hasta los 6 meses pecho exclusivo. Igual por ley, hoy la ley prevé Pero esto, esté ¿no? previsto o no, 6 meses, lo ideal. Vamos a empezar con un terreno ideal. Lo ideal. El 6 meses pecho exclusivo. Lo ideal es darle por lo menos hasta los 9 meses, seguirle dando pecho. O sea, hasta los 6 meses exclusivo y después empezamos con la alimentación. Con la alimentación, claro. Si podemos prolongarlo un año o hasta 2, ya después ya no tiene mucho sentido, porque ya no ni nutricionalmente e inclusive por la independencia del niño, ya cuando empieza la etapa de dejar los pañales, ya el niño también requiere más independencia y requiere más independencia, más vida a la madre. Claro. Pero lo ideal son 6 meses. En la medida que la balanza, porque acá hay dos protagonistas, está la madre, el hijo y la balanza. Claro. La balanza nos va a decir la ganancia de peso, el crecimiento, o sea, el aumento de talla y el aumento de peso es lo que nos va a marcar la evolución. Y también importa la madre, ¿no? Porque y por supuesto, hablamos de eso de la voluntad. Nos olvidamos, pero no solo la voluntad, o sea, un año de amamantamiento de una mamá, soy mamá y di de mamar a mis hijos, al año quedas en los escombros. Por más que comas, dándole de mamar continuamente, la madre va quedando, es una cosa que, o sea, ya no te quedan fuerzas tampoco. Es la voluntad y la posibilidad. Por eso digo, acá hay que negociar. Estamos todos del mismo lado. Claro. Primero, claro. El médico, en vez de estar del otro lado del mostrador, estamos todos del mismo lado. Claro. ¿Qué pretendemos? Todo lo mismo, que el niño esté sano y que la madre esté conforme. Y la mamá también, creo que esté hay que establecer Entonces ahí sacamos algunos mitos, por ejemplo. Aquello que cuando estoy amamantando no voy a quedar embarazada. Ajá, claro, muy importante. Que si bien los ginecólogos lo repiten, es el acervo popular dice, mientras estás amamantando, por la hormona antidiurética la que te genera la leche, no estás ovulando y no quedas embarazada. Han quedado embarazadas? Es la forma más clarita de tener un hermanito seguidos. Claro, sí, se queda cuidarse, si están amamantando, Entonces, no es regla. Primer cosa, sabemos de que inclusive existen los ginecólogos, si la mujer continúa amamantando, existen anticonceptivos para que pueden tomarse amamantando. Perfecto. Primero, o sea, existen medidas, además de los anticonceptivos, por supuesto, la medida de barrera de siempre. Sí. O sea, primer mito hay que dejarlo de lado. Sí. Aquello de que si estoy amamantando no voy a quedar embarazada. Después está la voluntad, porque la señora de repente, o sea, es una mujer joven, una mujer dinámica, una mujer que quiere integrarse a la vida social, que quiere tener vida, que es madre, y sin duda que es madre, porque las obligaciones le caen todo encima. Claro. La sociedad, si bien ahora es un poco más dividido, le seguimos cayendo a la madre. Porque la presión la va a tener ella, además de la presión de su casa. Si bien ahora colaboramos más, los hombres todos colaboramos, la familia colabora, pero la presión... Pero la presión cae sobre la mamá porque, a ver, pongámonos que esta mamá trabaje y que le den el medio horario, igual se tiene que ordeñar para dejar la leche en las mamaderas, y es todo un trastorno que realmente, o sea, es importante también tenerlo en cuenta. Pero no solo eso, es atender el niño. Toda la atención, si bien se puede dividir... A todo eso atenderlo, pero eso el ordeñe se lo hace la mamá, en las mamaderas lo pone la mamá, el pecho se lo da la mamá, todo ese espacio no es... Porque yo no tengo nada en contra del papá, pero digo, eso le pertenece a la madre. Pero además el niño pequeño es pequeño, pero no es tonto. Entonces sabe de dónde viene la fuente. Sí. Y con quién se porta de una manera y con quién arma el escándalo cuando lo ve cerca. Claro.
Entonces, te puede hacer la vida muy, muy, muy desgraciada, Sí, sí. porque te genera, primero, psicológicamente la mujer, hay una patología que es Sí. la psicosis puerperal, la depresión puerperal, ¿tá? Que Sí. pueden, o sea, es una alteración que tiene un componente hormonal, que es Sí. normal, Es que las mujeres normal, se es angustian, que normal, pueden sí, pasar, sí, que nos que si pasa, tiene alguna no, patología ya se puede nos agravar un pasa a poco más. todas las mujeres, el Claro, periodo pero posparto, ¿no? posparto, pero eso se ve agravado por la dependencia y que el niño, viste, te llora y además te ve a ti y no quiere y rechaza y hace tipo huelga de hambre que no quieren No, no alimentarse. quiere, Y mira. entonces hay que aguantar la presión allí. Sí, sí, ahí hay que Es ser muy fácil fuertes. desde el lado mío del escritorio decirle, no Sí, señora, esto claro, ya está, mire el peso está muy bien, déjelo llorar. Pero yo no estoy a las 3 de la mañana en tu casa, ni a las 3 y claro, media, ni a las claro, 4. claro. ¿Sí? Está muy bien lo que decís, Sí he Ricardo. estado de guardia cuando me traen el niño, que me traen como locos, vienen sirena abierta con todo, y porque no deja de llorar desde las 12 de la noche. Y viene y está dormido como una piedra. Claro. Una madre me llegó a decir, que yo lo di vestiéndolo, y ¿qué va a hacer? Le digo, no, lo voy a examinar, pero me lo va a despertar. ¿Qué quiere? Lo traía porque no dormía. Claro, Claro, él agarró pobre. brazo, agarró el aire, agarró paseo y se durmió. Y después ya no quería que lo revisaras. Y claro. ya la madre estaba en eso, que dígame qué tiene mirándolo. Y digo, Claro, mire, yo sin sin examinarlo, revisarlo no puede podías. ser nada o puede ser todo. Claro, qué En complicado. general es nada. Viste que tenés que transar hasta en eso, a ver si Pero lo claro, revisás o no. uno los ve, los padres que vienen desorbitados, y hay que estar llorando, y llora media hora, y llora 3/4 de hora, y No. llora una hora, Y viste que y vos estás cansada, hay y niños vos no sabés. que hay como los 3 primeros meses que el bebé está acostumbrándose a todo. Es como una etapa de adaptación de los padres, del niño. No, pero además y empiezan le los consejos familiares, Claro. empiezan los Y a consejos de veces te todos. lloran 3 meses seguidos de noche y no Claro. dormís. O sea, también hay que ponerse en el lugar de los padres, Claro, ¿no? pero pasado ese momento, pasado esas circunstancias que nos vamos acostumbrando y le vamos dando confianza a la madre, por eso digo, acá hay que reforzar, estamos todos del mismo lado del mostrador. Eso está Tratar bueno. de ser Está bueno un estar poco todos del cómplice, mismo. pero irla dirigiendo. Claro, claro. Y sobre todo no hacer cosas de disparate, menos yuyos, menos porquerías de Está esas. bien. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando. Tenemos, además de la gripe y de las vacunas de siempre, hay una vacuna, la neumocóxica, que Sí. tengo interés especial en que hagas, que nos cuentes después de la pausa, porque esta vacuna no hemos hablado y creo que es muy importante contarnos ¿Cómo no? de qué se trata y a quién va dirigida. Hacemos una breve pausa y continuamos en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Vela. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y hay una vacuna, continuamos aquí con el doctor Ricardo Velasco de Vida Sana, una vacuna que siempre nos queda pendiente, que es la vacuna Neumo 23, la del neumococo, que ¿a quién va dirigida? ¿Qué tiene de particularidad? Bueno, es una vacuna, es una excelente pregunta y es una excelente vacuna. No está dentro del esquema. Del esquema de vacunación. Se debe indicar, se da por indicación médica, sino que esté prohibida, sino que al no estar esquema el vacunador debe recibir la indicación del médico. Y tampoco es gratuita. Y tampoco es gratuita. Tanto que no sea gratuita, no sé si en todos lados. Creo que con la gente con determinadas patologías, como los asmáticos, los exfumadores, los bronquíticos crónicos, tienen indicación, y si no me equivoco en ese caso sí es gratuita. Es contra el neumococo. Es una vacuna, tiene la toxina del neumococo, desarrollo de una inmunidad mínima de 5 años, por lo tanto las personas que se vacunan le van a dar un certificado. Claro. El certificado lo de menos es que se vacunan, por lo menos 5 años va a estar cubierto con esta vacuna. Claro. El neumococo es el primer causante de la meningitis en niños. Ya lo dijimos, por el nombre neumococo, vive en los pulmones, vive en el tracto respiratorio, es la bacteria más frecuente. Y realmente es efectiva esta vacuna. En la gente que realiza, por ejemplo, neumonías frecuentes, anuales, las personas que tienen inclusive anginas, hay gente que tenía problemas de garganta, si bien no actúa contra el estafilo, excepto al generar una inmunidad
contra una de las bacterias se ve que tiene un elemento mayor sobre otras, y realmente hay gente que le ha cambiado un poco la vida, la calidad de vida. Y es una vacuna muy recomendable para arriba de los 65 años, sobre todo después de tercera edad, donde siempre debemos no olvidarnos de vacunarnos contra la gripe. Contra la gripe no tiene que... Contra la gripe anualmente, porque la vacuna, la inmunidad dura 6 meses, y el neumococo tenerla vigente. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de prever las complicaciones. Sabemos una gripe dónde empieza, no dónde va a terminar. ¿Y la del neumococo también es anual, la vacuna? No, por eso te digo, se da y su inmunidad por lo menos cubre 5 años. 5 años. 5 a 7 años, e inclusive se ha medido alguna inmunidad, han pasado los 10 años y no ha habido necesidad de revacunar. Claro. Por lo pronto, la Neumo 23 es una muy buena vacuna, para todo aquel que tenga una patología respiratoria o cardíaco. Es importantísimo evitar los cuadros respiratorios. Y una de las formas de evitarlo es, entre otras cosas, vacunarnos con esta vacuna del Neumo. Perfecto. Acá hice los deberes, el certificado esquema de vacunación, para no olvidarnos del esquema de vacunación de ninguna. Tenemos la BCG, la prevalente, el polio, sarampión, rubiola, paperas, varicela, neumococo, esta la que acabamos de ver, 13, hepatitis A, triple bacteriana, acelular, doble bacteriana, el virus del papiloma humano. Esa es la que quería yo hablar. Ahí está, porque viste que ahora salió, antes se le daba solo a las niñas, y ahora hay toda una polémica porque empezaron a vacunar a varones mayores de 11 años. A ver, contanos un poquito del virus del papiloma humano. Claro, la vacuna contra el HPV, primero, ¿qué es el HPV? Es el virus del papiloma humano, es un virus que habita en el tracto genital inferior, masculino y femenino. En general el hombre lo transporta y contagia a la mujer, después de su relación, de haber tenido relación. Por eso es importante vacunarse antes por eso a los 11 años es que por eso la idea de la vacunación es antes del inicio sexual. Parece un poco precoz 11 años, pero ellos toman estadísticas. La OMS toma estadísticas de América, en general en el mundo, y en el mundo andan 12 años y medio el inicio de relaciones sexuales, más o menos. Uno le parece, pero bueno, la realidad es esa. Actúa contra las verrugas genitales y contra el HPV. El HPV se contagia en general por el contacto sexual. Un 30% de esos contagios, el organismo, como toda enfermedad viral, lo termina dominando y lo elimina espontáneamente. ¿Está? O sea, que hay un 30% que queda latente allí, que ni contagia queda en stand-by. Y hay un 30% que se pone un portador positivo, en el cual puede contagiar y, por supuesto, ser portador de desarrollar la enfermedad. ¿Qué pasa si se desarrolla la enfermedad? Ahí está. El HPV se ha encontrado en la génesis, entre un 30% a su vez de la génesis del cáncer de cuello uterino estaría envuelto algunas cepas del HPV. Es decir, hay 2 cepas por lo menos que ya se ha encontrado que están envueltas en la génesis del cáncer de cuello uterino. Quiere decir que sería un 30 de un 30, la que nosotros haríamos con la prevención de la vacunación del HPV. Es un 30 de un 30, diremos es poco, pero es poco mejor que nada. Claro. Pensar que mueren una mujer por día de cáncer de cuello uterino en este país. Es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, ¿no? Sí, y más prevenible. Claro. Con un Papa Nicolau de control, en un lugar donde el Papa Nicolau, además el Papa Nicolau es gratuito, el Papa Nicolau no es invasivo, digamos, no es agradable. Claro. Para ninguna mujer es agradable, que yo paso por aquí y me voy a hacer un Papa Nicolau. Evidentemente lo inventó un hombre, o sea, no me voy a poner a pelear contigo. No, pero bueno, el Papa Nicolau es el que hace el diagnóstico precoz y en esas etapas 100% curable. Ahora, si ganamos un paso y hemos logrado descubrir una vacuna que no es 100% efectiva, pero tiene un porcentaje importante de las cuales la enfermedad, de cuales las cepas previenen dicha enfermedad, y además demos un paso más,
los alemanes y los israelíes, siendo la génesis del virus, que era portador el hombre y era el que contagiaba, empezaron a vacunar los niños, los varones, Sí. y lograron prácticamente erradicarlo. Erradicar la enfermedad. Entonces, claro, lleva un costo aumentado, Claro, porque acá al principio dábamos 3 dosis y las dosis eran pagas. claro. Uno como médico, se veía el intríngulo de decirle a una persona, mire, tengo 3 hijas mujeres, Ujú. yo qué sé, cada una cumple, era a los 12 años, o a los 12 o a los 13, y tú veías que eran niñas todavía. Claro, ¿A cuál voy a vacunar? Porque había que pagar, y no claro. era muy barata la No, vacuna. no, es que los que Eran tenemos, 3 dosis los y que bastante tenemos hijos onerosa. grandes, hijas, mujeres grandes y las vacunamos en Yo- su debido momento, las pagamos bien pagadas. Yo por eso les decía, el riesgo, o sea, el costo de poder asumirlo, empiece por la mayor, porque, y bueno, y vamos a buscar la previsión para tratar de ir vacunando todos, porque la previsión, las estadísticas estaban a favor de la Claro. vacunación. En el caso de los varones ni siquiera estaba la indicación. Uno leyendo en otros países, en Alemania, en determinados lugares, se estaba vacunando porque se estaban logrando, pero países que económicamente que estaban muy Claro. bien. Ahora el Ministerio nuestro de Salud Pública, por suerte, primero hubo 10 años del descubrimiento de la vacuna, Ujú. hubo resultados muy halagadores en cuanto a quien se vacunó en varones y en niñas, o sea, los resultados empezaron a dar, y la producción mundial aumentó y por lo tanto bajó el costo de la vacuna. Claro. Pero además, la política ministerial, no es lo mismo comprar una vacuna privada que el ministerio que compra 100.000 dosis. Claro. Y el Entonces, tema de que entre en el sistema de vacunación es fabuloso, ¿no? claro, bueno, Es democratizar la salud. exactamente, exactamente, porque ¿quiénes eran las que caían en los cánceres de cuello? Las que van poco al médico. ¿Quiénes son las que tienen menos cultura? ¿Quiénes son la gente más pobre, la gente más Claro. humilde, Que no más tenía ignorante? acceso a las vacunas. Entonces no tiene derecho a no tiene acceso a la vacuna. El ginecólogo, también el acceso, tampoco es la cultura de ir al médico, Claro. porque también el médico es parte de la educación. Ujú. Es decir, nosotros hablamos de todo esto de cuidarnos del frío, de cuidarnos, de ventilar, hay gente que está luchando por comer día a día. Claro. Entonces las prioridades son otras. Ujú. Entonces, debemos nosotros informar a la población, debemos Claro. prevenirla, y esta ha sido una muy buena medida, realmente lo felicito. Lo que sí se informaron en Europa algunos casos de alguna reacción cruzada, como pueden tener todas las vacunas. Las vacunas pueden tener porque las todas vacunas todas tocan el estado contraindicaciones. inmunitario, Claro. y ha habido alguna patología que parece que se ha asociado a la generación posterior a la vacunación. Ujú. El 80% de lo que han denunciado es el dolor en el lugar de inoculación. Y hay un 1 por 1000 o 1 por muy baja dosis que ha tenido algún tipo de reacción a nivel general. Claro. ¿Tá? Con alguna niña que ha tenido alguna complicación Pero que ha viste terminado fatalmente. Claro. Pero es muy, muy bajo después de los de millones los millones que se han vacunado. de vacunación. Pero viste que hay veces ese 1% o ese porcentaje muy bajo es lo que suena porque realmente fue la excepción a la regla y queda como en la nebulosa y parece que la vacuna, por eso está muy bien que recordemos estos datos que estás poniendo sobre la mesa, dada la importancia que tiene esta vacuna, ¿no? Mira, en nuestro país el comité de vacunas lo forman los profesores de pediatría, de ginecología y los técnicos del Ministerio de Salud Pública. O sea, tiene un fundamento técnico todo esto. Y sin duda siempre recomendaron la vacunación. Claro. Lo que pasa que hubo condiciones en las cuales alguien no estaba muy de acuerdo y hacían comunicados, digamos, de bajo perfil. Sí, sí. Pero en realidad lo que va a evitar la muerte por cáncer de cuello de futuro va a ser enorme, va a ser el beneficio enorme que vamos a tener. Claro. Y eso sí que es futuro. Estamos en el último minuto. No sé qué vacuna o lo que quieras ampliar o terminar esta columna sobre las vacunas, que es muy extensa, pero... No, un poco en estas vacaciones está bien salir un poco, está bien divertirse. Aprovechen si tienen a sus niños en su casa. Traten de no
porque uno los ve y era el consejo que siempre les daba. Yo sé que es difícil estar de repente 2 semanas en invierno, 1 semana y medio en invierno, el niño en casa, pero lo llevamos de ahí a un shopping, a un cine, donde están todos los niños tosiendo, todos los niños, los sacamos de la escuela, o sea, le damos en la escuela para liberarlo de los contactos y resulta que lo vamos a encerrar en un cine donde el concierto de toses está, sí, claro. donde la contaminación está. Entonces debemos a tratar de a sitios abiertos. Yo sé que el clima a veces no acompaña. Sí, hay veces las pero, vacaciones de julio no son la... Pero tratemos de no caer en esa de ir a grandes aglomeraciones, a grandes sitios, claro. porque... Era una de las recomendaciones que hacía el Ministerio de Salud Pública. Pero claro, pero el Ministerio no puede decir, no lo lleve a un shopping, no lo lleve a un cine. Además diciendo, si en caso también de tener el virus, que supusieras que tenés el virus de la influenza, también bueno, por responsabilidad de no contagiar a otra persona. Por responsabilidad, el niño debe estar... Claro. El niño debe estar, claro, el propio aislamiento, el autoaislamiento, que son 24, 48 horas, tampoco son tanto. Claro, tampoco lo vamos a tener las 2 semanas encerrado. Sí, pero el periodo de estadio, ese sí debe estar. Claro. Y con eso y poca cosa más, realmente que tengan unas buenas vacaciones los chiquillos. Bueno, veremos qué hacer para el próximo jueves, ya que estamos en vacaciones, algo vamos a pensar para las vacaciones de julio, algún tema temático de vida sana para las vacaciones de julio. ¿Cómo no? Muy bien. Pensaremos algo saliéndonos un poco de las vacunas, pero ha sido como todos los jueves un grato encuentro, Ricardo, y en el que nos informás a todos para llevar una vida mucho más saludable. Muchísimas gracias. Vivencias.